Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y hoy tenemos un vídeo especial y distinto. Vamos a hacer una visita guiada por Cuenca. ¿Y por qué Cuenca? Pues bueno, yo nací aquí, Cuenca, España, una ciudad pequeñita en mitad de España, a 1 hora y media de Madrid, unos 50.000 habitantes. Y nací, crecí, viví aquí hasta los 18 años y hoy estoy de visita, así que vamos a salir a correr y os voy a contar un poco de Cuenca y a mostrar en imágenes. Ahora mismo tengo aquí detrás el Teatro Auditorio de Cuenca José Luis Perales, obviamente la persona, al menos en el mundo de la cultura, más famosa de Cuenca, cantante súper conocido, y es en su honor, y está justo al borde del río Huécar, que es uno de los dos ríos que bordean la ciudad antigua de Cuenca. Si veis, esta parte empieza a estar elevada. Ahora mismo vengo de, digamos, la zona nueva por ese paseo del fondo de la ciudad, pero voy a hacer una ruta a través de la hoz del Huécar, que vamos a ver unos acantilados muy chulos, y voy a subir desde unos 950-960 metros de altitud sobre el nivel del mar que estaremos ahora mismo, hasta 1100, la parte antigua elevada de la ciudad, y por ahí bajaré por todo el casco antiguo mostrando algunas imágenes chulas y contándoos un poco de Cuenca. Así que mirad el vídeo hasta el final y vamos a por ello. Hoz del Huécar, es lo que comentaba. Es lo que comentaba, la hoz del Huécar. Vais a apreciar las, digamos, acantilados, que son las hoces que ha formado el río después de miles de años erosionando la roca caliza. Tenemos el río aquí y ahí, no sé si lo apreciaréis, están las famosas casas colgadas. Hay muchas casas mirando a la hoz, pero las más famosas son esas que tienen un balcón de madera. Ahora las apreciaremos mucho mejor. Ahí. Y vamos a pasar por debajo del puente de San Pablo y veremos también el Parador Nacional de Cuenca. Ahí detrás, el puente de San Pablo. Ahí lo veis detrás. Y aquí está el Parador. Cuando suba hasta allí arriba veremos todas estas vistas hacia abajo, pero tengo que subir un desnivel de unos 150 metros en los próximos 6-7 kilómetros. Mientras tanto, mirad qué bonito es toda la parte antigua de Cuenca. Y lo bueno de Cuenca, que al ser una ciudad pequeñita, tienes esto simplemente a 1 kilómetro del centro. Literalmente, del kilómetro cero, lo que sería la Plaza del Sol en Madrid, hasta donde estoy ahora, 1 kilómetro 200, 1 kilómetro 300 metros. Así que tienes naturaleza, muy bonita, senderos, caminos, montaña, pinares y unas vistas preciosas. Va quedando la ciudad al fondo y a mí me queda todavía 4 kilómetros
que van picando. Esto es un falso llano, va subiendo de pendiente porque vamos bordeando el río, y lo bueno es que voy disfrutando de la hoz con estas vistas. Lo dicho, una pasada tener esto al pie de una ciudad. Unas vistas, un paraje espectacular, y lo que tengo que hacer es eso, bordear hasta el kilómetro 6, que hay un cruce, y entonces sí que empieza una subida bastante pronunciada hasta el kilómetro 8 o 9, donde llegaremos allí al fondo, arriba del todo. Entonces tengo que subir, pues eso, unos más de 100 metros de desnivel. Vamos. Ahora hacemos el paso por el río al otro lado y empieza la subida. Empieza la subida dura. Tras esta curva empieza a empinarse y vamos a subir al fondo aquellas montañas hacia el barrio del Castillo, que ahora os enseñaré, además de todas las vistas de la hoz desde la parte de arriba. Vamos. Pues aquí estamos, hemos subido todo el desnivel, venía por esa carretera de allí abajo, kilómetro hora 7,76, desde el 6 al 7,5 hemos salvado todos estos metros, pero merece la pena por estas vistas. Serranía de Cuenca, una pasada, paraje natural, y de hecho no dejéis de ver el vídeo, que hay sorpresa, no va a ser todo corriendo, vamos a hacer un reportaje en una zona natural protegida y espero grabar algún oso pardo en peligro de extinción, y veremos qué otra fauna nos encontramos. Pero seguimos, que aún hay imágenes de la ciudad al otro lado de esa curva. A la parte de arriba del casco antiguo, aquí hay un parking, pero mi recomendación es que, bueno, si podéis subir corriendo, perfecto, pero para hacer turismo lo mejor es subir hasta aquí en autobús, línea 1 y línea 2, porque estas casitas de aquí son cafeterías, restaurantes, bares, y por la tarde hay muy buen ambiente. Puedes dejar el coche en la parte nueva de la ciudad, que vamos a ver ahora, y ver las mejores vistas de toda la ciudad desde aquí. Parador Nacional de Cuenca, Puente de San Pablo, Casas Colgadas. Ahí se ve todo el casco antiguo, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y al fondo se ve en lo llano, más abajo, la parte nueva de la ciudad. Entonces yo diría aparcar el coche en la parte nueva, subir en autobús todo este desnivel y aprovechar, porque aquí esto se llama El Castillo y es el barrio más elevado de Cuenca. Estamos a unos 1100 metros de altitud sobre el nivel del mar, y esta es la hoz del Huécar, que para mí desde aquí son las mejores vistas de toda la ciudad. Se ve al fondo la catedral, Torre de Mangana. La Torre de Mangana es posición defensiva de la época mudéjar, porque Cuenca era una ciudad fortificada natural por la hoz. Esta es la del Huécar, al otro lado estaba la del Júcar, que a ver si vemos también en el vídeo luego. Y ahora lo que haré es bajar corriendo por todo el casco antiguo y vamos a ver la catedral, el ayuntamiento, varias iglesias, la calle principal antigua, Alfonso VIII, que fue el rey que reconquistó Cuenca en 1177.
y creo que merece la pena el desnivel que hemos subido porque estas vistas son impresionantes. Y ahí al fondo es el Cerro Socorro, bueno, nuestro sagrado, el corazón de Jesús, término oficial creo, pero vamos, lo conocemos por el Cerro Socorro. Y detrás del parador, al fondo de ese edificio de allí, es el Teatro Auditorio, que es donde hemos empezado el vídeo. Así que fijad toda la ruta que he hecho, que es una pasada. Así que vamos a seguir a enseñaros un poquito de Cuenca. Vamos. Pues vamos a pasar ahora por el Arco de Vezudo, que es donde empezaba la muralla de la ciudad medieval. Arco de Vezudo, siglo XVI. Aquí el archivo histórico provincial ahora. Antes era una cárcel. Y fijaos qué chulo el empedrado. Y como digo, una hoz a un lado, la otra hoz del río Júcar al otro lado. Esta es la calle del Trabuco. Y aquí tenemos varios museos importantes. Aquí está Fundación Antonio Pérez. Aquí vamos a pasar ahora por la iglesia de San Pedro, que es una iglesia con planta octogonal, una de las únicas en España. Lo vamos a ver aquí. Es bastante raro. Aquí es donde hice mi primera comunión. Y por ahí se ve Fundación Antonio Pérez. Se pasa calle San Pedro con varios hoteles, restaurantes. Esta zona es muy turística y en Semana Santa pasan por aquí varios procesiones. Todo es empedrado en la parte alta y muchas casas son de piedra, casas siglos XVI, XVII. Hay mucha vivienda urbana turística por esta zona y esta calle, que viene desde arriba del todo del castillo, desemboca en la Plaza Mayor de Cuenca, donde está la catedral y el ayuntamiento, que vamos a ver en un momento. Vamos, un hotel de 4 estrellas en un antiguo convento muy chulo. Y ahora llegamos aquí a la Plaza Mayor de Cuenca, que creo que es preciosa. Decidme qué opináis en los comentarios. Ahí se ve la catedral. No tiene las torres del campanario, se hundieron en un terremoto hace varios siglos, pero la fachada también tiene un estilo único en España. Es anglo-normando gótico, porque aquí la princesa Leonor de Aquitania tenía influencia normanda, entonces trajo varios arquitectos y tiene una similitud con varias iglesias de Normandía, varias catedrales. Y como veis, hay casas de distintos colores que le dan un toque muy colorido a la Plaza Mayor. Y aparte de la catedral, ahí está el ayuntamiento. Y luego esta zona también, para tomar algo por la tarde, hay muchas terracitas. Es un sitio precioso. Así que vamos a seguir con el tour. Espero que os esté gustando y cualquier pregunta, dejadla en el comentario. Pasando por el Ayuntamiento de Cuenca. Y aquí vamos a bajar por la calle Alfonso VIII, que, lo dicho, es una calle de las principales. Conecta la parte antigua, el casco antiguo, con la parte nueva de la ciudad. Y mirad qué chulas las casas de colores. Por aquí, por supuesto, bajan casi todas las procesiones o suben. La Semana Santa de Cuenca es de las más importantes de España, diría que la quinta, con Sevilla, Málaga, Zamora
y posiblemente Valladolid. Creo que tiene mucha repercusión, está declarada de interés turístico internacional, sobre todo la de la madrugada del jueves al Viernes Santo es muy conocida, se llama la de las Turbas o Procesión Camino del Calvario, y vamos por aquí una tamborada enorme, y en esta iglesia de San Felipe Neri, se canta el Miserere, que es una iglesia del siglo XVII, y bajando la procesión con los tambores de repente se hace el silencio y se canta el Miserere por un coro. Es espectacular, si tenéis la oportunidad lo recomiendo. Y nada, disfrutando de volver a estar por mi ciudad de nacimiento y poder enseñaros un poquito dónde crecí. Aquí tenemos los juzgados de Cuenca, y esta bajada que estoy haciendo desde el castillo hasta la parte nueva se conoce como subida del castillo, obviamente cuando la subes, y está considerado un puerto de tercera categoría. Hay veces que ha pasado la Vuelta Ciclista a España por aquí, así que os da una idea de la pendiente y desnivel que hay que subir. Así que lo he dicho antes, subís en autobús y bajáis tranquilamente haciendo alguna parada en el Museo de Arte Abstracto Nacional, por ejemplo, en las casas colgadas que he mostrado antes, impresionante. Muchas colecciones de arte abstracto, Fundación Antonio Pérez, varias iglesias, catedral, miradores por las dos hoces, creo que merece. Y este es un monumento a la procesión que comentaba antes, a las turbas, donde se ve mayores y pequeños tocando el tambor. Y aquí cruzamos el Huécar de nuevo, que va a desembocar allí detrás con el río Júcar. Se unen y ya continúa el Júcar hasta desembocar en el Mediterráneo, Comunidad de Valencia. Y ahora llegamos a la parte nueva de la ciudad. Esto ya llano y obviamente viviendas más nuevas, siglo XX. Carretería, una de las principales calles comerciales de la ciudad, que llega a la Plaza de la Hispanidad, al fondo, que es el kilómetro cero de Cuenca. Así que terminando la ruta de hoy, pero no el vídeo, porque tenemos más sorpresitas. Aquí tenemos nuestro pequeño Piccadilly Circus, la ciudad amaneciendo, obviamente en madrugada, para evitar el calor, aunque eso es otra de las ventajas de venir a Cuenca. Siempre hace 2, 3, 4 grados menos que en Madrid por la altitud, las montañas, y se puede respirar aire limpio. Así que seguimos recomendando. Acabamos la ruta de hoy. Plaza de la Hispanidad, Iglesia de San Esteban, Diputación Provincial, pero una cosa interesante para venir de turismo: calle de San Francisco. Aquí muchos locales vienen al mediodía de aperitivo y por la tarde a tomar algo. Calle peatonal, y son todo bares para tomar una cerveza y alguna tapita. Ideal también en la zona nueva, si estáis por abajo, en lugar de el casco antiguo. Calle de San Francisco. Pues estamos de nuevo corriendo por Cuenca, río Júcar hoy. Vamos a ir por la otra hoz del río Júcar. Y nada, muy contento. Ayer estuvimos de visita en el Parque Natural El Osquillo. Puede que algunos lo recordaréis del primer capítulo de la serie de Félix Rodríguez de la Fuente,
Es un centro de conservación animal donde se recuperan animales que han sido cazados por furtivos o gente que tiene animales salvajes en sus casas. Nos comentaron desde jabalís hasta muflones. Por desgracia el ser humano no tiene muchas veces ese raciocinio para pensar a largo plazo, pero lo pasamos muy bien con la familia. Ahora vamos a entrar en el Parque Natural de El Osquillo, en la Serranía de Cuenca, a ver si vemos osos pardos. Vamos a ver lobos. Lobos no sé si habrá, pero puede ser. ¿Qué más? ¿Mosquitos? Mosquitos. Demasiados. Jabalís. A ver. Y algún corzo, ciervo y cabras montesas. Vamos a ver qué vemos. Fue un día espectacular y luego estuvimos por la Serranía Natural, la Serranía de Cuenca, que es la segunda masa forestal más grande de Europa. Así que un buen día. Y esta hoz del Júcar está también bastante bien cuidada. Hay un paseo que llega, no sé, hasta el kilómetro 8 o así, y tiene también unas vistas increíbles que ahora veremos del casco antiguo de la ciudad. El río Júcar, uno de los ríos, posiblemente uno de los 5 más importantes de España, junto al Tajo, Miño, Ebro, Duero, Guadiana, 5 o 6 ríos más importantes de España. A su paso por Cuenca, la verdad que nos da un paraje espectacular. Esto en otoño, con el cambio de los colores en las hojas de los árboles, es espectacular. Y como veis, bastante cómodo para pasear, ir en bici. Hay carril específico y dedicado, y puedes venir aquí a dar un paseo o, como hace mucha gente, a escalar en esas rocas. Es un sitio de escalada bastante famoso y viene mucha gente fines de semana a escalar. Hay también alguna competición, pero viene mucha gente a estas rocas en la hoz del Júcar a escalar. Y nada, si venís al otro lado, justo donde acabamos de pasar, en la salida de Cuenca, hay un sitio que se llama Recreo Peral, que tiene una terracita muy chula con vistas al río. Y ahora vamos a pasar por la playa artificial de Cuenca, en el río Júcar, playa municipal, que es una mini presa, y han puesto piscina, restaurante, y en el río algo de arena de playa, un sitio idílico porque estás en mitad de todo este paraje. Miras hacia arriba y ves toda la hoz y el casco antiguo, que ahora veremos cuando dejen un poco estos árboles altos atrás. Se ve allí arriba ya algunas casas y la playa está aquí, a menos de 1 kilómetro de la ciudad. También para pasar un día de verano con calor, el plan perfecto. Y vemos aquí, a ver si voy a parar. Esas casas que se ven allí arriba es el casco antiguo de Cuenca, que es desde donde bajé ayer contando todo, pero por el lado del río Júcar. Y ayer subí por el lado del río Huécar, que desemboca justo en el puente que hemos visto antes en el principio de este recorrido. Y como veis,
Kilómetro 1, muy cerca. El beneficio de una ciudad pequeñita, está todo cerca. Así que vamos a continuar y a enseñaros más cositas. Aquí vemos la piscina que comentaba y el río con un poco de arena de la playa, merenderos. Para darte un bañito en el río mirando todo este paraje espectacular. Todo el casco antiguo bastante bien. Como veis, impresionante. También una caída de, no sé, 80-90 metros, imagino. Y allí se ve el puente que crucea Arco de Bezudo, el barrio del Castillo, que son esas casitas. Y por allí bajé ayer. Creo que es un paraje a tan solo 1 hora y media, hora 40 minutos en coche desde Madrid. En tren de alta velocidad 52 minutos. Que merece la pena visitar un día, un fin de semana, porque está aquí al lado y es un paraje increíble. Pues este es el lujo que tenemos corriendo en Cuenca. Unos parajes y un paisaje espectacular. Pero no solo eso, también hay buena gastronomía. Si venís a Cuenca, prácticamente en cualquier sitio se puede comer bien, pero llevaba sin ir como 6 años a un restaurante y fui con mi mujer ayer y espectacular. Se llama Olea y tiene algo de comida un poco de fusión. Tomamos una causa limeña con chicharrones y es pues eso, la base de puré de patata con ají amarillo, como puedes encontrarte en Lima, en Perú, pero luego le dan el toque serrano con unas cortezas de cerdo. Estaba espectacular. Un chop suey de calabacín, zanahoria con gambón y panceta. Nunca mezclaría esos sabores, pero espectacular también. Y tienen muchos platos de ese estilo, donde mezclan cocina más internacional con un toque más ibérico, y la verdad que muy bien. Y de precio, las bebidas también muy bien. Una copa de vino entre 2,80 a 3,5, y la verdad que lo recomendaría. Está en el centro, un sitio que se llama Cuatro Caminos, y la verdad que muy bien. Pero ya digo, hay 1000 sitios para comer en Cuenca. Si quieres algo más tradicional, hay asadores, hay mesones donde puedes encontrar 1000 sitios buenos para comer. Pero lo más importante de Cuenca es venir y disfrutar de esto. Mirad el Júcar, venid aquí, disfrutar, pasear y disfrutar de estos parajes, paisajes naturales tan cerquita de una ciudad. Y para hospedaros recomendaría el Jardinillo del Salvador, una vivienda urbana turística en el centro, pero está, digamos, todavía dentro del casco antiguo, pero pegado ya a la parte nueva. Entonces tienes acceso bastante cómodo a los dos mundos. Y muy bien, de los sitios donde nos hemos quedado con más atención al detalle, y muy bonito, reformado hace poco, yo diría 1 o 2 años, todo nuevo, pero en una vivienda antigua, y con todos los detalles, muy limpio. Así que echadle un vistazo, porque son estas dos cositas que nos hemos encontrado este finde para resaltar, y chapó. Así que nada,
con este vídeo os dejo. Espero que os haya gustado Cuenca, mi ciudad de origen. Espero que las recomendaciones os sirvan y sobre todo, si venís a Cuenca, encantado de responder a cualquier pregunta, duda o si queréis alguna sugerencia más en particular, algo que os interese, no solo de la capital, de la provincia, mejor queso del mundo. No dudéis en probarlo. Queso manchego, pero en Cuenca hay varias queserías tope que han ganado premios a mejor queso del mundo en certámenes internacionales. Así que cualquier duda, comentario, lo dejáis abajo en los comentarios. Dadle un like y nada, si no lo habéis hecho, suscribid al canal para más contenido semanal sobre correr, viajes y revisión de material deportivo. Seguimos y en la próxima será ya un vídeo semanal de cómo estoy enfocando este periodo de base. Así que hasta la próxima, amigos.